Para continuar nuestra clase correspondiente a convergencia en distribución, vamos a ver un ejercicio súper interesante. En este ejercicio, nosotros vamos a poner a prueba lo que dice el teorema de Scheffé. Recuerden que el teorema de Scheffé da las condiciones para que la convergencia de las funciones de densidad de una sucesión de variables aleatorias pueda implicar una convergencia en distribución, lo cual no siempre es verdad. Y esto es un ejercicio en el cual esto va a suceder. ¿Ok? Noten que tengo una sucesión de variables aleatorias x sub n, la cual tiene distribución acumulada dada por la expresión que ustedes pueden apreciar. Es x menos, de ahí tengo un cociente, que en la parte superior tiene justamente una función seno, la cual depende del tamaño de la muestra, y asimismo su cociente, para valores entre 0 y 1. Nos vamos a enfocar en el literal b, el cual pide que muestre que esta sucesión de variables aleatorias converge para una distribución x, ¿sí?, para una variable x, donde x sigue una distribución uniforme 0, 1. Nosotros sabemos que por definición de convergencia en probabilidad, en distribución, la distribución acumulada de xn, ¿sí?, dada por esta expresión, debe converger, es decir, el límite cuando n tiende a infinito, de esta distribución acumulada debe ser la distribución acumulada de x, la variable a la cual converge. Veamos una simulación. Ok, nosotros podemos apreciar a la recta identidad que toma valores entre 0 y 1, quien representa la distribución acumulada de x. Y yo he graficado justamente, esta es como luce la distribución acumulada de x sub n cuando n es igual a 1. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede? ¿Cuál es el comportamiento cuando el tamaño de la muestra aumenta? Cuando n es igual a 2, si ustedes notan, lo que comienza a aumentar es la frecuencia, ¿sí?, las oscilaciones dentro del intervalo. Entonces noten que conforme yo aumento el tamaño de la muestra, obviamente la curva va a comenzar a variar cada vez menos alrededor de la distribución acumulada objetivo, que es x, y efectivamente cuando aumenta n, yo noto de que existe una convergencia. Es decir, que la distribución acumulada de x sub n, probemos para n igual a 100, notemos que es prácticamente igual a la distribución acumulada de x, un uniforme 0, 1. Por lo tanto, de esto se trata, y cuando obviamente no podemos evaluar n igual a infinito, pero diremos que el límite, cuando n tiene infinito, realmente será, nosotros no podremos apreciar una diferencia entre ambas rectas, en este caso, entre la primera curva y la segunda, que es una recta. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede con su función de densidad? Si graficamos su función de densidad para n igual a 1, yo tengo que esta es su densidad, integra 1. Noten que es una curva bastante bonita, ¿sí? Ahora, la función objetivo debería ser justamente esta recta que representa 1, ¿verdad? La función de densidad de un uniforme 0, 1. Cuando yo aumento el tamaño de la muestra, nuevamente lo que van a aumentar es la oscilación. Y noten que la densidad va desde 0 hasta 2, pero siempre se encuentra oscilando. Por lo tanto, esta es una de las funciones que nosotros aprendemos en límites, de que no existe un límite, ya que siempre se va a encontrar oscilando. Es decir, no va a alcanzar, no va a existir un punto, al menos tomando un límite con respecto a n, tal que yo llegue o converja a alguna función. Entonces noten que esta función siempre va a estar oscilando entre 0 y 1. Entonces es obvio que la función de densidad de x sub n no converge a la función de densidad de x. Recuerden que el teorema de Scheffé decía que para que exista una convergencia en distribución, esto debía suceder para casi todos los puntos de x. Lo que decía que solo existía un número finito de puntos, los cuales tenían una medida de Lebesgue nula. ¿Ok? Entonces, he rodado una segunda simulación, la cual nos permite apreciar qué está sucediendo. Supongamos que n es igual a 20, simplemente. Y yo estoy interesado, por ejemplo, en el punto 0,35. ¿Ok? Es decir, yo quiero calcular la probabilidad que x sea menor o igual a 0,35. Para x, que es la variable aleatoria original, a la cual yo lo voy a converger,
Esa probabilidad estará dada nada más que es igual a 0.35 y sería igual a integrar de 0 a 0.35. Estamos de acuerdo que es el área bajo la curva y en este caso es simplemente el área de ese rectángulo. ¿Qué sucede si yo lo hago calculando la función de densidad original? ¿Sí? La función de f de x, ¿ok? Donde ahora el tamaño de la muestra es igual a n, igual a 20. Esa sería el área bajo la curva, ¿verdad? Esa sería la probabilidad. Ahora, noten que esa área es aproximadamente el área anterior, porque si ustedes notan las áreas en color rosa que se encuentran que son superiores a 1, yo casi las puedo hacer empatar perfectamente con aquellos espacios vacíos que hay en la parte inferior, con lo cual yo obtendría esto, ¿ok? Entonces noten que sus funciones de densidades no convergen para nada, no tienen ni la más mínima similitud. Pero lo que sí existe es una similitud cuando n es grande, es en el área bajo la curva, es decir, en sus distribuciones acumuladas. ¿Ok? Si les gustó el ejercicio y tienen curiosidad, pueden quedarse en el video para ver la parte teórica, vamos a resolverlo. Y si no les interesa, pero más son sus ganas de aprobar esta materia y graduarse, también quédense en el video. ¿Ok? La primera parte del ejercicio, de hecho, me dice que demuestre que la expresión dada es efectivamente una distribución acumulada. Noten que si nosotros evaluamos x igual a 0, tendría seno de 0, lo cual es igual a 0, y la función de densidad toma el valor de 0. Lo mismo sucede de igual forma para 1, me va a quedar 1 menos y me va a quedar seno de 2pi, en ese caso de una función de hecho de n veces 2pi, lo cual siempre toma el valor de 0 también. ¿Ok? Por lo tanto, al menos para el punto 0 y para el punto 1, yo noto que la distribución acumulada evaluada en 0 es igual a 0 y evaluada en 1 es igual a 1. Yo podría hablar de límites, sin embargo, aquí simplemente x toma valores entre 0 y 1. Vamos directamente en el paso a determinar su función de densidad, que de hecho yo la tuve que determinar para poder graficar en la simulación. La función de densidad, como bien sabrán, la función de densidad de f de n de x simplemente será igual a que si nosotros derivamos con respecto a x su distribución acumulada, ¿correcto? Por lo tanto, esto sería igual a, si nosotros derivamos, recuerden que es x menos, por lo tanto, 1 menos, y tenía seno, lo cual va a cambiar a coseno de, tenía 2 pi nx, y no va a quedar nada más, porque es exactamente, por regla de la cadena, esta expresión va a cancelar al cociente que teníamos anteriormente. ¿Okay? Por lo tanto, esta es su función de densidad, la cual soporte es para valores de x entre 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Ok, nosotros podemos probar más allá de que integra 1, ¿sí? De hecho, bastaría probar que primero f mayúscula de x es una función de densidad, es una distribución acumulada. Ok, no quiero ahondar detalles en el tema A, de hecho, vamos a la parte importante y de lo que se trata este curso. Este es el ítem A, vamos al ítem B. En el ítem B yo quisiera probar que xn converge en distribución para x. ¿Ok? Por lo tanto, lo que yo necesito probar es que la distribución acumulada de x sub n converge hacia la distribución acumulada de x cuando n tiende a infinito. Hay otras formas de probarlas, que obviamente, por ejemplo, no va a ser la más adecuada. El teorema de continuidad de Levi dice que la convergencia de sus distribuciones, de sus funciones generadoras de momentos, también implican una convergencia en distribución. En este caso no sería el método más fácil, ¿ok? Entonces vamos por la definición usual. Entonces, calculemos cuál es la distribución acumulada de f de x sub n y vamos a ver cómo se comporta cuando yo aplico el límite, cuando, veamos, el límite cuando n tiende a infinito. ¿Ok? Esto sería igual a. Noten que si yo aplico límite, primero vamos a hacerlo para el caso más general, que sería para valores de x entre 0 y 1, sin incluir.
Por lo tanto, si tengo valores entre 0 y 1, simplemente yo tendría el límite cuando n tiende a infinito de x menos seno de 2pi nx dividido, vamos a usar la reglita, ¿ok? Dividido para 2pi nx, ¿ok? Por lo tanto, cuando yo aplico el límite, recuerden que el límite es con respecto a n, tengan cuidado, no lo vayan a hacer con respecto a x. Al yo aplicar límite tendría simplemente x menos. Ahora, tengo de nuevo, tengo n arriba, tengo n abajo y arriba está oscilando. Pero noten que lo que va a crecer más rápido, de hecho, es el denominador. Porque yo puedo decir que esta cantidad, de hecho, siempre va a estar limitada por x menos, ¿sí? El límite de n tiende a infinito. Recuerden, seno es una función que va a tomar valores entre menos 1 y 1. Por lo tanto, va a estar acotada por su valor máximo, ¿verdad? Que es justamente 1, ¿sí? Entonces voy a decir que esto es menor o igual. En este caso podría menos 1, ¿sí? Una cota superior. Entonces tendría 1 sobre 2pi nx. ¿Correcto? Y ahora sí, podemos ver que este límite, esto es igual a x. ¿Ok? Es un límite por derecha. Pues esta cantidad va a tender hacia 0. Entonces tengo x más, por lo tanto me voy a acercar por la derecha a x. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede para valores de x igual a 0? Para valores de x igual a 0, tenemos simplemente que f de x sub n evaluada en 0 es igual a 0. Ya lo habíamos discutido. Y que para valores de x igual a 1, se cumple. Ni siquiera tengo que aplicar ningún límite. Simplemente f de x sub n evaluada en 1. Recuerden que me quedaba una función, me quedaba seno por 2pi veces un valor de n entero. Por lo tanto, eso siempre, seno de esa cantidad, siempre me va a dar igual a 0. Y me quedaba simplemente 1 menos 0, que es 1. ¿Ok? Por lo tanto, noten que tenemos. De hecho, ya está hecho. Tendríamos que, de hecho, ya está hecho. Eso sonó mal. ¿Ok? Tenemos el límite cuando n tiende a infinito de f de x sub n de x. Esto es igual a ¿qué? ¿Qué tenemos? Tenemos que es igual a 0. ¿Para qué? Para valores de x menores que 0. Correcto. Para valores entre 0 y 1, resultó que esto es igual a x, ¿sí? Entre 0 y 1, y resultó que es igual a 1 para valores mayores que 1, ¿sí? Por lo tanto, esa distribución acumulada que acabo de escribir es exactamente la distribución acumulada ¿de quién? De una distribución uniforme 0, 1. Por lo tanto, esto es igual a la distribución acumulada de un uniforme 0, 1. Por lo tanto, podemos concluir que xn converge en distribución a x. ¿Ok? Casi resuelto. El ejercicio pide unos comentarios adicionales. Dice, pruebe lo que acabamos de probar, que x sub n converge en distribución a x, y además dice, pero que la densidad de x sub n no converge para la densidad de x en el intervalo 0, 1. ¿Ok? Noten que nosotros ya vimos esto gráficamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener que, si nosotros aplicamos, vamos a escribirlo aquí. ¿Será que el límite, cuando n tiende a infinito, de f de x sub n x es igual a f de x? Recuerden que la densidad de f de x es igual a 1. Por lo tanto, tenemos que el límite de n cuando tiende a infinito, ¿cuál es la función de densidad? La función de densidad quedaba 1 menos coseno de 2n pi x. ¿Están de acuerdo? El límite de esta expresión. Y esto es igual a, al aplicar límite tendríamos 1 menos. La pregunta es, ¿cuál es el límite
cuando n tiende a infinito de coseno de 2n pi x. ¿Cuál sería el límite? Ese límite simplemente no existe. ¿Ok? Este límite no existe. Vamos a escribir aquí, no existe. ¿Ok? Por lo tanto, esto no es igual a 1. ¿Sí? Que sería justamente la función de densidad de la variable aleatoria x uniforme 0, 1. Vamos a decir, no es igual a 1. ¿Ok? Por lo tanto, f de n de x, xn, ¿no? A veces se la llama simplemente n, f de xn. No converge, ¿no, verdad? Cuando n tiene infinito hacia la función densidad de x de una uniforme 0, 1. ¿Ok? Y todo esto fue confirmado a través de las simulaciones. Espero les haya gustado el ejercicio. Nos quedamos por aquí.